9:42 minutos. Bueno, vamos a continuar reflejando las repercusiones a nivel local, en este caso, de la muerte del Papa Francisco. Estamos comunicados con el padre Gustavo Sosa, cura párroco de San Martín de Porres. ¿Qué tal, padre? ¿Cómo le va? Buen día. ¿Cómo estás, Marcelo? Bien, bueno, obviamente la conmoción es mundial, ¿no? Ya se sabía que era muy delicada la situación de salud del padre, digamos, de Jorge Bergoglio, que fue el primer papa argentino y latinoamericano, lo cual implicó un hito histórico, ¿no? Sí, estaba ya, venía la situación de salud bastante complicada desde febrero, pero bueno, ayer, haberlo visto ayer, dando la bendición, fue realmente no sé, algo esperanzador y ver esta mañana levantarnos con esta noticia fue bastante fuerte, ¿no? Eh, Creo que ayer fue su último baño de gente, ¿no? Creo que quiso salir a la plaza de San Pedro para bendecir, previendo un poco esto. Él ya veía el final, un hombre que la muerte la tenía muy presente siempre, y bueno, ha tenido eh, digamos, una partida en paz, ¿no? Durmiendo, seguramente ha sido un paro cardiorrespiratorio y bueno, en la soledad de la noche, pero también en la alegría de la Pascua, ha partido el pastor de la iglesia, ¿no? Claro. Y por ahí esta desobediencia, entre comillas, a las indicaciones de los médicos, ¿no? De haber salido, haberse expuesto, fue también una forma de despedirse de su pueblo. Yo creo que sí, creo que sí, creo que fue eso. Y y bueno, ya la edad que tenía, de hecho él ya había previsto todo, había mandado incluso ya hacer su propia tumba, ¿no? En la Basílica de Santa María la Mayor. No quiere ser sepultado como un sumo pontífice ahí en la Basílica de San Pedro, sino en Santa María, que es eh, la iglesia, digamos, una de las grandes iglesias de Roma, pero donde está la imagen de la Virgen María Salus Populi, que es la gran devoción que él tenía, ¿no? Hacia María, que cada viaje se lo encomendaba, cada hecho importante de la vida de la iglesia, él iba a rezar ese lugar, y de hecho el días pasados estuvo rezando frente a la imagen de esa devoción tan romana y tan propia de los romanos, pero que es tan fuerte en la vida cristiana de Italia, ¿no? Y entonces él ha querido ser sepultado en ese lugar, así que será sepultado ahí. Él modificó todas las exequias papales, así que no sabemos cómo va a ser mucho el- el sepelio de él, pero sí sabemos que va a ser con muchísima más sencillez de lo que han sido los anteriores. Eh, si usted tuviera que sintéticamente resumir, digamos, cuál fue el legado del Papa, digamos, para el mundo y para la Iglesia en particular, ¿qué podría decir? Eh, Primero, hacia adentro de la iglesia, me parece que las reformas han sido sustanciales y han sido importantes. Sobre todo en yo rescato hoy, en medio de la vorágine informativa y del recuerdo que viene, digamos, a mi memoria, yo rescato algunos detalles muy fundamentales. El primero es que planteó hacia dentro de la iglesia el hecho de que no seamos autorreferenciales, esta palabra que empezó a ponerse de moda a partir de él, ¿no? Eh, que nos quiso decir, bueno, miren, la referencia no somos el ombligo del mundo, somos una parte más de este mundo plural, multicultural, y tenemos que pensar muy en serio en cómo tenemos la mirada abierta hacia otros lados, ¿no? Y esto supuso una segunda frase de él, que es salir hacia las periferias existenciales de las personas. Esto plantea a la iglesia el hecho de convivir en un mundo donde ya no es un mundo cristiano, ya no es un mundo católico, ya no es un mundo de cristiandad,
sino que es un mundo que emprende desafíos o comprende desafíos para la misma iglesia y por lo tanto hay que salir a empezar a mirar el mundo desde afuera, no desde la centralidad de nosotros, sino desde un mundo que se abre en una mirada distinta. Y la tercera cosa, que es lo que yo rescato, por lo menos, es que todo esto tiene que ser hecho desde el marco de la alegría. Y la alegría es ni más ni menos la alegría de anunciar, en medio de esto, anunciar a Jesús. Y la alegría de no ser autorreferenciales, salir a las periferias y por lo tanto la alegría del Evangelio, ¿no? Que tiene que ser anunciada en ese contexto. Y por lo tanto va a tener una frase para mí final que es fundamental, que dice, dentro todos, fuera nadie, ¿no? Dentro todos, es decir, la iglesia lo va a definir él como un hospital de campaña, diciendo, bueno, adentro todos, después veremos cómo hacemos, ¿no? Cómo curamos las heridas, cómo vamos sanando todas las enfermedades, sanemos las heridas primero y después veamos cómo sanamos las enfermedades crónicas, ¿no? Cómo atacamos otras cosas. Entonces, eso fue lo principal. Y por lo tanto, como principios de acción dentro de la vida de la Iglesia, planteó, y me parece que esto va a marcar para siempre la vida de la Iglesia, es la transparencia en los actos y, en segundo lugar, el no tener miedo a enfrentar la verdad. La verdad tiene que ser fundamental en la determinación de nuestros actos. Y por lo tanto, el trabajo va a ser muy fuerte, porque la verdad a veces va a ser dolorosa, no nos va a gustar, pero es así como Él nos ha enseñado que tenemos que enfrentar esto. Y enfrentarlo sobre todo en aquellas cosas que son quizás más vergonzantes, más dolorosas, para la iglesia, pero también para el mundo, ¿no? Y creo que así él enfrentó todo lo que fuera la transparencia de los actos de la curia romana, la transparencia frente al tema de los abusos, la transparencia frente a lo económico, siempre la transparencia y la verdad, ¿no? Más allá de que nos duela profundamente. Y eso hacia adentro de la iglesia, pero hacia afuera de la iglesia, y esto es lo fundamental, es que también le dijo al mundo, miren, empiecen a mirar alrededor, no miren su propio ombligo, ¿no? La autorreferencialidad de la iglesia tiene que llevar también al mundo a que no sea una realidad en el mundo, sino que en el mundo podamos trabajar, ¿no? Mirando a aquellos que más sufren. Entonces, su opción por los pobres, desde el nombre que eligió de ser Francisco, los pobres han sido su prioridad, los migrantes han sido su prioridad, bueno, y un montón de situaciones marginales, ¿no? En medio del mundo han sido su prioridad. Y esto se demuestra también en que el cónclave que tenga que elegir al próximo papa esté representado por nacionalidades tan dispersas o tan diversas, donde ya no el centralismo de Occidente no va a ser lo fundamental, sino que África va a tener un papel primordial, Asia lo mismo, ¿no? Digo, a ver, vamos a tener el primer cardenal de Mongolia que va a venir a votar para el cónclave para elegir un nuevo papa. Entonces, por decirte Claro, claro, sí, sí. una cosa, ¿no? Digo, es el primer cónclave que va a ser realmente universal gracias a los nombramientos que le ha hecho. Quizá eso no se vio o no se contempla, digamos, dentro de lo que son las cosas del mundo, pero sí, digamos, para nosotros internamente en la Iglesia tiene mucho peso. Eh, para los argentinos, por ahí muchos sentimos como una, qué sé yo, una cuenta pendiente, tal vez seamos un poco egoístas en esto, ¿no? De que no haya venido. Hubiera sido una Bueno, fiesta para la Argentina como lo fueron las visitas, ¿no? Del Papa Juan Pablo II. sí, a ver, yo te doy la respuesta que él le dio a Nelson Castro cuando hizo una entrevista, ¿no? Él le dijo, estuve 77 años en Argentina. Eh, Sí, pero no era o el Papa. sea, pero estuve 77 años en Argentina. A ver, sí, puede ser que eso pase y ¿Y que no vino quede por ese la sabor grieta amargo, pero yo política?
Yo creo, sí, yo creo que evidentemente fueron oportunidades políticas. Me parece Mm. que el tema siempre se jugó por ese lado y creo que fue lo que impidió, ¿no?, que viniera. Por lo tanto, me parece que digo, fueron decisiones bien tomadas de parte de él y de parte de la curia romana de no hacer un viaje que significaba malinterpretaciones, ¿no? Creo que los únicos que lo interpretamos políticamente a Francisco fuimos los argentinos. Entonces, evidentemente, él quiso ser siempre pastor y nosotros tuvimos una mirada distinta. Y Yo no quizás sé en si eso, nosotros, cuando decimos, cuando no, usted no, dice digo, nosotros, en por ahí general, se refiere a la dirigencia que tiene exacto, capacidad de llegar a exacto, los sí, no, medios, no, pero no, la gente común por ahí lo hubiera vivido de otra manera. Tal vez venía y era un símbolo de unión para los argentinos, que por cierto la sí, necesitamos. sí, es cierto, eso estoy totalmente de acuerdo con vos. Pero, a ver, la figura de él, digo, no nos olvidemos que cuando el día que lo eligieron Papa, quien ejercía la presidencia de la nación dijo, por fin eligieron un latinoamericano, ni siquiera dijo que era un argentino. Sí, sí. Digo, empecemos por ahí. Entonces, y después de eso ha habido distintas cosas y utilización de su figura, y esto también hay que decir, digamos. Entonces, Y por él no eso yo creo colaboró con que eso? no, a ver, digo, él recibió a todos. Todo el que fue a Roma, él lo recibió, porque recibió a unos y a otros siempre. Y digo, y trató de buscar un diálogo con todo. Ahora, siempre, digo, los discursos de él han sido, evidentemente, y esto, el último el presidente actual dijo, yo tengo mis diferencias con él porque no comparto su agenda social. Bueno, a ver, es parte también de las opciones de vida. Ahora, Francisco siempre transmitió la verdad del Evangelio y la verdad de lo que creemos Claro. como iglesia, digamos, en torno a lo que es el bien común y en torno a lo que es la dignidad de la persona y podemos coincidir o no coincidir, pero el tema está en la utilización. Primero ningunearlo y después decirle, después de estar viendo a ver cómo nos pegamos, eso también fue parte de lo que pasó, ¿no? Claro, claro. Entonces, cuando te digo, nosotros mirémonos también nosotros, digamos, estoy diciendo como país, ¿no? No estoy diciendo, yo creo que la gente común, hoy esta mañana yo veía algunos testimonios de gente simple, ¿no? Que se acercaba a la Catedral de Buenos Aires para participar de la misa que hubo ahora a 8:30 de la mañana. Bueno, y lo hacía desde el dolor, desde la sencillez, la simplicidad, ¿no? Yo creo que hubiese sido una fiesta, coincido con vos, pero creo que las circunstancias no ayudaron, no Había ciertos ayudaron riesgos, claro, claro. exacto, sí, sí, había ciertos riesgos y no ayudaban Bueno, los que a que sí se van a pudiese juntar pasar. y no va a haber grieta van a ser ustedes dos, el padre Mariano y usted, hoy para hacer una No, misa y no, para, bueno, pedir no, por su eterno sí, descanso, a la ¿no? tarde. A la tarde, si Dios quiere, a las 7 nos juntamos todos en la parroquia Santa Rosa. Vamos a celebrar la misa por él y bueno, trabajaremos juntos ahí y rezaremos juntos por el eterno descanso de Francisco y tratando de siempre crecer en comunión, más allá de las diferencias, más allá de las formas de trabajo, lo que sea. Digo, hay una unidad y una alegría conjunta que es haber aprendido de Francisco que cada uno en su ámbito y cada uno en su lugar tiene que anunciar a Jesús y predicar el Evangelio haciéndolo con la mayor alegría posible en el corazón, porque es lo que Dios nos pide. Muchas gracias, padre. Bueno, no, aprovecho para un Sí, detalle, por ahí sí. alguna persona me pregunta si se modifica alguna actividad de la parroquia o de las parroquias. No, en Ah, absoluto, la no, vida porque el sábado, por continúa ejemplo, están las normal. primeras comuniones en Exacto, Porres. nosotros tenemos las primeras comuniones el día sábado en nuestra parroquia. Continúa todo tal cual estaba programado, así que no va a haber suspensión de actividades bajo ningún concepto. Y bueno, nuestro duelo pasa también por la alegría de la Pascua de Francisco, que ya está junto a Dios, y rezaremos por él, ¿no? Esos 9 días de duelo que la iglesia hace
más allá de los 7 días que el Estado Nacional ha decretado, pero estaremos participando de la oración común por el Papa, pero también el buscar seguir anunciando a Jesús más allá de todo, porque la Pascua es la alegría que todo cristiano tenemos, precisamente porque Cristo resucitó y sabemos que estamos llamados a compartir la vida con Él y a resucitar con Él. Bueno, lo que él pidió el primer día, recen por mí. Recen por mí, exactamente. Lo que pidió el primer día lo seguimos haciendo. Gracias, Padre. No, gracias a vos y bueno, bendiciones para todos y nos vemos esta tarde, si Dios quiere, en la misa de las 7 de la tarde en la parroquia Santa Rosa.